Este tercer vídeo es el último de la serie discutiendo las bases lógicas de las pruebas muestrales, de la probabilidad muestral, de la probabilidad de los datos muestrales. O sea que seguimos todavía en el reino de la filosofía de la ciencia. Y en este tercer vídeo es quizás el más filosófico, por así decirlo. Y en él vamos a discutir la transformación del modus tollens en su contrastivo modus ponens, y que es una forma de validar el uno y el otro. Es decir, si un modus tollens es válido, se puede transformar en su modus ponens y viceversa. No, la discusión lleva a confusión de una manera bastante rápida, así que para prevenir esto lo más posible voy a intentar en este vídeo hablar lo menos posible y apoyarme mucho en presentaciones escritas. Es decir, que lo mismo hay que pulsar un montón el botón de pausa para tener tiempo de leer estas presentaciones. La primera que voy a poner es aquí. Y en esta presentación se ve cómo el modus ponens se transforma en el modus ponens. Y la misma estructura obviamente se puede llevar a cabo cuando estamos hablando de la lógica que subyace a los test frecuentistas. Aquí pongo la presentación. Ahora, lo que es interesante para nuestra discusión es ver si el silogismo modus tollens that wager makers y colaboradores utilizaron en su artículo se puede transformar de una manera igualmente válida en su modus ponens. Aquí lo pongo rápidamente. Como vemos, hay dos problemas en el contrastivo o en su modus ponens. El primero es que la primera premisa ahora se lee un poco rara. El enunciado es: si un resultado significativo es probable, entonces la hipótesis nula no es correcta. Y suena raro porque generalmente no hay un resultado significante. Un resultado, como discutimos también en el primer vídeo, puede ser significativo o no probablemente significativo o probablemente no significativo. O sea, no hay probabilidad, hay una probabilidad que vaya con la determinación de si un resultado es significativo o no. Lo segundo es, como discutimos en el segundo vídeo, es que, como vemos aquí ahora, la conclusión aparece como una conclusión probabilística cuando el consecuente del modus ponens no tiene esa probabilidad añadida. Es decir, que aparece como de la nada. De hecho, ambos problemas, y sobre todo el primero, se puede ver de una manera más claramente cuando utilizamos uno de los ejemplos, aquel del Papa, utilizado por wager makers y colaboradores, y otros críticos, obviamente. Lo pongo aquí rápidamente. Y este enunciado ahora, el contrastivo de este silogismo, se lee como sigue a continuación. Si un individuo tiene una baja probabilidad de ser papa, entonces este individuo no es un hombre, que ya de por sí suena absurdo. Es decir, que no tenemos que esperar a la conclusión para determinar que esta primera premisa es absurda. Es decir, que la primera premisa del modus tollens utilizada por wager makers no tiene un contrastivo válido cuando se transforma en modus ponens. O sea que de por sí ya aquella primera premisa del modus tollens era absurda también.
Y luego, como podemos también ver, la probabilidad de que un individuo sea papa no tiene por qué pasar a la probabilidad de que un individuo sea un hombre o no. Es decir, que la conclusión misma también del modus ponens no tiene garantías de que, o no tiene ningún recurso para que sea probabilística. Ahora, para hacer justicia a las intenciones de Wager Makers y colaboradores, o a las intenciones que yo creo que Wager Makers y colaboradores tenían, o más que sus intenciones, de su punto de partida, me gustaría presentar el siguiente silogismo también. En él vemos que el modus ponens que seguramente subyace a Wager Makers y colaboradores es el siguiente, que si un resultado es significativo, lo que ellos quieren concluir es que la hipótesis nula probablemente no sea verdadera, y que si vemos que obtenemos tal resultado significativo, entonces podríamos concluir lógicamente y válidamente que la hipótesis nula probablemente no es correcta. Y esta sería una conclusión válida, ¿no? ¿Por qué? Porque se decanta o se deriva de un modus ponens válido. Para saber si este modus ponens es válido, vamos a transformarlo en su contrastivo. Y cuando lo transformamos, queda de esta manera. Si la hipótesis nula es probable, entonces el resultado que obtengamos será no significativo. Si ahora obtenemos un resultado o observamos un resultado significativo, es decir, contradecimos el consecuente de este modus tollens, podemos obviamente contradecir también el antecedente y decir que la hipótesis nula probablemente no sea correcta. Y de nuevo, esta es una conclusión válida. No, esta es la lógica que subyace a la estadística bayesiana, que es de donde Wager Makers y colaboradores vienen. Pero esta no es la lógica que subyace a la estadística frecuentista, como discutí en el primer vídeo. Básicamente, la lógica frecuentista no trabaja con la probabilidad de las hipótesis. Es decir, toma las hipótesis como ciertas, o la hipótesis nula en este caso, y luego utiliza la probabilidad de los datos de una manera como un heurístico para determinar si el resultado es significativo o no, y también como un heurístico para rechazar la hipótesis nula o no. O sea que no trabaja con las probabilidades de la hipótesis misma, no dice nada acerca de la probabilidad de la hipótesis. Entonces, ¿cómo se genera esta confusión? Ahora pongo aquí otra presentación. Y en ella vemos cómo el resultado probabilístico de la muestra, el valor P, se puede leer de dos maneras. De una manera descriptiva, leyendo la probabilidad que los resultados tendrían bajo la hipótesis nula, por ejemplo, un valor P menor del 5%, pero que también podemos utilizarlo si utilizamos este valor como el límite de significación. Podemos utilizar este valor P del 5% también como el límite para determinar si un resultado es significativo o no. Siguiendo el modus ponens, si obtenemos un resultado significativo, pues simplemente afirmamos el antecedente y podemos concluir o bien que un resultado muy raro ha ocurrido, un resultado que ocurre con una probabilidad menor del 5%, o que la hipótesis nula no es correcta. Aunque esta doble lectura es posible, y de hecho Fisher la enunció en su tiempo, cuando utilizamos un test estadístico frecuentista, lo que estamos haciendo es obviando la primera lectura y utilizando la segunda. Es decir, que realmente donde nos estamos enfocando es
en el test como un heurístico para decir algo acerca de la hipótesis, no solo acerca de la probabilidad de los datos. Es decir, que podemos transformar este modus ponens en su modus tollens vía simplificando el enunciado del silogismo y hallando el contrastivo. Y si lo hacemos, pues nos quedamos con lo siguiente. Con el enunciado de que si la hipótesis nula es correcta, entonces el resultado de la probabilidad muestral que obtengamos será menor del 5% o será no significativo. El resultado no será menor del 5% o será no significativo. Y si obtenemos un resultado que es significativo, es decir, que es menor del 5% y por tanto contradice este consecuente, podemos utilizar esta observación para contradecir el antecedente en la conclusión. Es decir, que terminamos dando la vuelta y volvemos al punto de partida, que la lógica que subyace a los test frecuentistas es una lógica válida basada en el modus tollens.